que va a estar en los 28 grados, con alguna lluvia que puede caer a la tarde. Tengo el gusto de saludar al investigador del Observatorio Petrolero Sur, al señor Fernando Cabrera. Fernando, mucho gusto. Jorge Chamorro es mi nombre. ¿Cómo le va? Hola, buen día, un gusto estar con vos. Igualmente, Fernando, igualmente. Bueno, yo quería ver, en medio de todo este tema, que a la medida que se empieza a rascar la olla, empiezan los problemas, empiezan las dificultades para redistribuir, para conseguir fondos de aquellos que han ganado más, conseguir que aquellos que tienen que cobrar una deuda tengan alguna espera, como se hace en los distintos concursos, y empiezan las pujas. Entonces, cada vez toma más valor aquello que de lo cual se pueda generar en forma genuina, divisas, no solo la recaudación por la actividad interna, que habrá que recuperarla y generar un círculo virtuoso, sino también las exportaciones, que son muy importantes. Y cómo, cuando uno habla de divisa genuina, no mirar vaca muerta, no mirar el petróleo, no mirar el gas. Y queríamos ahondar por ahí con un especialista del tenor de Fernando Cabrera, a ver si hay posibilidades con vaca muerta de generar esa necesidad urgente de plata que tenemos. Si es negocio vaca muerta. Yo tengo distintas voces, algunas pesimistas, pero quería escuchar a alguien que sabe, Fernando. Bueno, una cosa no necesariamente va separada de la otra. Nosotros no somos demasiado optimistas con la posibilidad del desarrollo masivo de vaca muerta, de manera tal que ofrezca los dólares que necesita el país. Pero en principio decirte que hubo un cambio, entendemos nosotros, sustancial en el discurso oficial, digamos, en esta nueva gestión. No se mencionó, no apareció vaca muerta en No, el discurso, es que era cierto, algo que aparecía es cierto. permanentemente en la gestión anterior, Sí, sí, incluso en los inicios de la campaña de Alberto, también apareció como uno de las grandes fuentes de sí, sí, dólares, y en estos pocos días de tenés gestión razón. Eh, todavía no ha aparecido como un tema central, digamos. Eso nos parece Significativo, interesante ¿no? señalarlo porque en los inicios de la campaña de Alberto parecía que iba a ser como el foco, y realmente hasta el momento ninguno de los principales funcionarios ha mencionado nada culpa tangencialmente, sentado al lado de Pablo Roca, que es el directivo de una de las Claro, principales sí, sí. petroleras nacionales, digamos, pero tangencialmente habló al respecto, pero nada más. Sí, me Eso nos acuerdo, ¿te parece acordás? Este central. Federico Sturzenegger hablaba de los 3 PBI, eran 3 PBI, 4, 7 PBI, no sé cuál es la cantidad de PBI que mencionaba Sturzenegger, y este gobierno, presumo entonces que en base a lo que vos sabés, y yo he hablado con gente muy seria del sector que me dijo, paremos la expectativa, que el tema no es tan fácil, que el gobierno prudentemente está tratando de ver dónde está sentado antes de generar muchas expectativas, ¿sería eso? Realmente no te puedo responder qué están pensando en las oficinas de gobierno, pero ciertamente a nosotros nos parece sintomático que en principio no aparezca como uno de los fundamentos de la política económica del país rápidamente, como parecía que iba a aparecer. Nosotros veníamos señalando con anterioridad a esto cuatro fundamentales problemas que tiene el desarrollo de Vaca Muerta, A ver. la expansión de Vaca Muerta. Uno central es la dependencia de subsidios. Mientras hubo subsidios, cuando hay subsidios, hay explotación, se expande las perforaciones y demás, y la medida que eso empieza a hacer ruido, rápidamente caen en un momento donde el Estado, digo, eso es un problema en el momento en que el Estado no puede subsidiar, digamos, Claro. momento en que por la dificultad macroeconómica realmente se le hace muy difícil al Estado Nacional seguir sosteniendo los niveles de subsidio que sostuvo en la gestión, en el cierre del kirchnerismo, durante el macrismo, y bueno, y eso hace que en los últimos meses, durante el 2019, cuando se revió cómo se iba a subsidiar, empezó una serie de ruidos que hizo que un crecimiento acelerado de la extracción de gas, fundamentalmente, que se había dado en 2018, empezara a ralentizarse. Entonces ahí tenemos un problema central, que es la dependencia de los subsidios de este tipo de explotación, o por lo menos como se ha dado en Argentina Claro. hasta el momento, que no es ajeno a lo que pasa en otros lados Sí, tampoco. sí, claro, claro. Ahí tenemos un tema. Otro tema central es que hasta el momento no ha habido grandes inversiones de petroleras, digamos, de las principales petroleras del mundo.
hoy sigue siendo, pese a que los 4 años de macrismo invirtió poco, YPF la empresa más importante del sector. Correcto. Tecpetrol, Vista, una empresa nueva que generó Galucho, el ex CEO de YPF, digamos, pero ni Shell, ni Chevron, ni Exxon han puesto dinero para que esto arranque. Ahí también vemos un problema central. O sea, las compañías internacionales, las compañías globales, las que tienen, las que mueven el mercado petrolero global, están mirando a otro lado. Claro. Y Esto, ahí viene, en principio, sí, 2 o 3 sí, preguntas claves. por En favor. principio esto ocurre porque con este nivel de precio del barril de petróleo internacional no es negocio, porque precisamente hay que esperar que el Estado subsidie y lleve adelante la iniciativa, porque el fracking requiere una inversión permanente de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares por año, y ese negocio hoy, en forma privada, no cierra si no es con subsidio o con un barril de petróleo, no sé, arriba de 80, 90, 100 dólares. ¿Es todo eso? Todo eso está jugando. Hay lugares donde hoy se consigue mayor rentabilidad que en Argentina, y Ah, ciertamente podríamos decir que en el último año y medio lo que se empieza a ver que la gran expectativa global focalizada en la explotación mediante fracking, por lo que venía pasando en Estados Unidos, empieza a entrar en crisis, digamos. Lo que empieza a pasar en Estados Unidos hace un año y medio más o menos es que las compañías de perforación, las compañías que están metidas en el negocio del fracking, le empieza a ir mal porque básicamente los fondos de inversión, Wall Street y demás dejan de invertir porque se dieron cuenta que no es un negocio que le esté dando dinero. mirá qué Entonces dato. hace un año y medio, que así como en algún momento había un espejo con mucha expectativa positiva, empieza a haber una situación de preocupación con lo que está pasando en Estados Unidos, y eso de alguna manera entendemos puede reflejarse acá, pero fundamentalmente es que, bueno, hacen mayor negocio en otro lado. Acá hay Perdón, el cuestión, gobierno británico también suspendió el fracking, ¿no? En Inglaterra, ¿no? el gobierno británico hizo una moratoria ahora recientemente, justamente con el argumento de que se estaba moviendo la tierra, que había sismos, y les cuento que en Neuquén hace un año y medio o 2 que se viene moviendo interesantemente. Ayer un sismo de 3.9 en cercanía donde se está haciendo pozo de fracking, digamos. La pucha. Con ese argumento, eso, el norte de Inglaterra que está empezando a explotar, o sea, el norte de Inglaterra se está empezando a explotar, y el gobierno británico decidió hacer una especie de suspensión momentánea hasta, bueno, ver cómo se puede solucionar ese problema. Entonces, digamos, empieza a haber un rulú, pero sobre todo Estados Unidos, porque era el ejemplo de el éxito, digamos. Claro, Estados Unidos dejó de claro. importar para convertirse en exportador, o sea, en Sí, términos sí, sí. productivos, en términos de extracción, fue muy interesante lo que pasó. En términos económicos hoy se está viendo que eso no alcanza, y ni hablar en términos socioambientales o ambientales la cantidad de conflictos y dificultades que ha generado este tipo de explotación, digamos. Y entonces se nos diluye el gran, el, Y se, la gran joya que habíamos tenido de la naturaleza. Sí, y te diría que hay más, digamos, todavía necesitamos inversiones en infraestructura de unos cuantos miles de millones de dólares para que poder sacar lo que se extraiga. Si la idea es exportar gas, como venía haciendo, mediante el puerto de Bahía Blanca, hay que generar un puerto de liquefacción que permite exportarlo, y finalmente, llevar gas allá, conductos y demás, después el puerto, que es carísimo, y finalmente que frente a una demanda global, digo, frente a un Estados Unidos que está produciendo muchísimo y tiene un mercado más o menos restringido, no está muy claro dónde sería el destino de esa generación, de ese gas, no está muy claro dónde sería, digamos. Hay una competencia por la posibilidad de un mercado chino, pero ciertamente todavía sería en términos muy hipotéticos, y con un mercado global del gas bastante saturado por los principales productores de gas del mundo. Entonces, realmente pensar que en el corto plazo Vaca Muerta va a generar dólares, es estar viendo una película que no es. Quizás en el mediano plazo podría llegar a hacerlo, pero ahí hay que meter otra variable, que es que así como ingresan dólares por este tipo de producción, por este tipo Sí, de desarrollo, también se van muchos dólares. claro, Si los claro, dólares los genera una exportación que produjo Shell se va a querer llevar buena claro. parte de esos dólares. Digo, no solo hay que contar los dólares que ingresan, sino después qué pasa con
ese dinero y cuál es su recorrido final, finalmente, ¿no? Claro, por eso el papel de YPF y la estrategia que se decida con este gobierno va a ser central, ¿no? Totalmente, en ese sentido, totalmente. Lo cierto es que una YPF que viene muy golpeada. Ah, Una sí. YPF que viene en una ¿Qué situación... fue un desastre la eh, gestión anterior del gobierno de Macri? y no le dio no le puso, no lo ubicó en el rol que debería tener una empresa nacional por un Estado nacional. La dejó en un rol totalmente secundario, sin inversión, con gente que no venía de la industria. Así que ciertamente yo no tengo los números acá, pero no son para nada positivos. Bueno, ahí está Nielsen, o esta semana está Nielsen, el nuevo director, Sí, yendo Estados Unidos. a Estados Unidos a ver si se encuentra algún tipo de financiamiento, pero bueno, ahí habrá que ver, qué sé yo. Hay que ver también cómo se abre la posibilidad de inversiones chinas, que sería quizás la obtención de dinero más fácil para por ahí, más fácil, no más fácil, pero sería una fuente de dinero que quizás permita generar la infraestructura carísima que hay que generar. Hay que dar muchas variables, pero realmente en el corto plazo es difícil pensar que Vaca Muerta pueda generar los dólares que hoy urgentemente está necesitando Argentina para pagar su deuda y bueno, para que la economía arranque. Así que sí, estamos en una situación complicada y ahí un poco se puede explicar quizás el silencio Claro, oficial sí. al Ahora respecto. entiendo, ahora lo entiendo, es muy significativo, sí, sí, sí. Estamos hablando De con el hecho, a mí me licenciado llamó la atención, sí, No, no, por favor. no, que ayer justamente leía a Horacio Berbisky haciendo sutilmente una crítica en su editorial del domingo, El Cohete de la Luna, dando cuenta de, bueno, las dudas que hay sobre esta joya El Dorado que se vendió y que, bueno, hoy está teniendo ciertamente muchas críticas, o por lo menos no tiene la certeza de éxito que tenía hace un par de años. Mira vos, y vos sabés que esta nota con vos la arreglamos ya desde la semana pasada porque no, uno tiene que ser responsable al aire, ¿no? No puede. Pero yo conozco, por hacer 30 años de periodismo económico, tengo contacto con algunos y hablé con uno muy serio que yo respeto, más allá de que hablé con Oscar Vicente hace 4 o 5 años, me dijo, a menos de $80, olvídate, no es negocio, no es Claro. negocio. Eso me lo dijo Oscar Vicente hace 4 años en un coloquio de idea, hablando con él, charlando con él. Pero tengo una persona muy conocida, muy allegada, que es director de petroleras de hace 40 años, y me dijo, cuesta decirlo, pero en pleno auge, cuando Sturzenegger hablaba, dice, olvídate, me dijo, es un verso monumental, yo no lo podía creer. Sinceramente me costaba porque era una persona muy seria, y me decía, es un verso lo que están diciendo de Vaca Muerta, olvídate, eso no es negocio. Y dicho y hecho, parece que se me está confirmando, lo lamento por nuestro querido país, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de tener los pies sobre la tierra, ¿no? No, y ciertamente es una locura si uno no tiene claridad o un horizonte cierto, meterse a hacer niveles de inversión de envergadura. Es decir, en Vaca Claro. Muerta los anuncios de inversión durante el macrismo superaron el 60% del total de anuncios en el país. Digo, es mucha guita que se dice que se necesita, mucha guita que se anuncia. Digo, si uno se pone en serio este tipo de desarrollo, el gasoducto, el tren son de miles de millones de dólares, digamos, para algo que por ahí no tenga el objetivo que se pretende. Creo que sí. Otra cuestión es que lo que ha permitido hasta el momento, en términos de balanzas comerciales, que ha permitido disminuir la cantidad de importación de gas. Y eso sí ha bajado la erogación de dólares. Ah, Entonces sí hay que decirlo, digamos. La generación de gas que ha permitido hizo que Argentina dejara de importar a los niveles que estaba importando en 2011, 2012, y eso sí hace que, bueno, Argentina tenga algunos dólares más que antes se lo daba a empresas que traían el gas, digamos. Eso es cierto, pero superar esa estancia para convertirse en una generación de dólares, el macrismo habló de que iba a superar los dólares el sector hidrocarburífero, la exportación del sector hidrocarburífero, iba a superar los dólares que generaba el campo argentino en sí, sí, 2027, si sí. no me equivoco, era Sí, sí, sí. la fecha. Un nivel de expectativa Claro, claro. importante, digamos. Bueno, eso creemos nosotros que en el corto plazo es difícil que sea. Dos preguntas finales, Fernando. Estamos hablando con el licenciado Fernando Cabrera, investigador del Observatorio Petrolero Sur. Lo que hizo el macrismo en dejar de comprarle gas a Bolivia y comprarlo a Chile y pagando el doble, ¿eso fue un error garrafal o tiene su explicación?
Eh, sí, nunca me quedó muy claro cuál era el horizonte. Bolivia realmente en algún momento tuvo riesgo, no tenía claro que iba a poder cumplir con las cuotas de, de, de gas comprometido. Y después realmente nunca entendimos bien cuál era la lógica de empezar a tener ese vínculo con Chile. Inmediatamente después, lo que hace Argentina es empezar a exportarle gas. O sea, ahí hay Claro. como un inicio de una relación que inicialmente Argentina le exporta e importa, depende la etapa del año, digamos, con Chile, y finalmente, en 2018, si no me equivoco, empieza a exportarle cuando habíamos cortado abruptamente, lo cual para Chile fue un Durísimo. problema serio. De Claro. hecho, hoy todavía se acuerdan, en 2006 la exportación de gas era Sí. Argentina le proveía gas, y cuando empieza a necesitar más gas del que tenía Argentina, corta abruptamente la exportación. Eso generó ciertos problemas grandes en Chile, la gente se acuerda todavía de eso. Y bueno, en 2018 como que eso paulatinamente, en 2018 empezamos a aportarle nuevamente gas a Chile. Pero sí, no sabría decirte Bueno, recordá cómo valorar ese cambio. Sí, muy Ciertamente extraño, de ¿no? Bolivia se sigue importando, ¿no? Sí, sí, porque el ministro, por lo menos nosotros hablamos con autoridades del Ministerio de Energía de Bolivia y me acuerdo que desmentían que era mentira que ellos no tenían la posibilidad de abastecernos del gas que necesitábamos, que eso era una mentira del gobierno de Macri, pero no sé. Bueno, Bueno, ahí estaba la cura, el ministerio, digo, hubo muchos runes de qué pasó ahí. No podría valorarlo con sí, justeza, digamos. perfecto. Bueno, y la última. Si bien no es tu tema, pero como observador, inclusive de lo que tiene que ver con los sectores que son pasibles de retenciones, como el petrolero, el minero, por ejemplo, ¿qué posición tenés de lo que está pasando con esta actualización del valor de las retenciones que ha hecho este gobierno respecto de las que fijó Macri en septiembre del 2018 y que el campo ya está en estado de alerta y movilización con camionetas en las rutas? Sí, parece como una sobreactuación de marcada de cancha, ¿no? Bueno, hasta acá yo imagino no hay mayor inconveniente, pero no se te ocurra subir ni una décima parte más, ni un punto más del porcentaje. Me parece que tiene que ver más con eso, con pararse fuerte de los sectores que ciertamente siguen siendo neurálgicos de la economía nacional. Un gobierno que viene a decir, bueno, los más ricos tienen que dar algo para que la gente que no llega a fin de mes. Me parece eso, que hay como una especie de marcada de cancha más que de oposición fuerte todavía. Habrá que ver cómo se da, pero parece una actitud desmedida para la política, para el nivel de retenciones que están planteando el gobierno nacional. Clarísimo, brillante. Fernando, gracias por habernos atendido. Un saludo, gracias a ustedes. Investigador del Observatorio Petrolero Sur, reconocido especialista en estos temas, el licenciado Fernando Cabrera. Dos cosas que definió, ¿eh? Lamentablemente tenemos que decir, y creo que este gobierno lo sabe bien, por algo como dijo Fernando, hasta ahora no se ha puesto en el eje de la posibilidad de generación de divisas genuinas vaca muerta. Lo de vaca muerta es complicado. Es un proyecto de inversión que, como lo explicó muy bien Fernando, requiere de gran cantidad de subsidios, de una fuerte inversión constante y con un daño por ahora en el sistema y el medio ambiente muy peligroso. Así que habrá que revisar todo esa joya de la abuela que generó tanta expectativa, especialmente con el gobierno anterior, y que hoy está morigerándose su dimensión. Y lo segundo que definió me parece impecable, que el sector, vamos a dejar de decir el campo, porque no es todo lo mismo, el sector agropecuario del agronegocio pampeano exportador está sin duda sobreactuando para marcar la cancha y evitar de que la cosa siga ascendiendo en caso de que sea necesario de los que más ganaron pongan más. Sentí Cooperativo.